que ellos llaman sociales serán no sociales, serán socialistas porque los hacen ellos, porque de sociales tienen bastante poco, evidentemente, porque no se invierte en la juventud, no se invierte. Pero si no se invierte en la juventud, tampoco se invierte en los mayores. En Torrent tenemos un municipio de 78.000 habitantes, tenemos 0 guarderías municipales, 0. Tenemos 3 centros de mayores con claras deficiencias de espacios y de servicios y que están en condiciones realmente vergonzosas. Tenemos 0 estaciones de tráfico que regulen los accesos, y a la vista está, ¿no? Hoy más que nunca, estos días en los que pues no se puede ir por Torrent con el coche. Tenemos un parking público para 78.000 habitantes. Tenemos menos de 300 plazas de estudio en bibliotecas para 78.000 habitantes. Tenemos, como ya he dicho, hemos construido 56 viviendas protegidas en 4 años para 78.000 habitantes y hemos sorteado 308 de forma además un poco para mí como joven, como persona joven que soy y que me enfrento también a este problema. Me parece una vergüenza los sorteos de las viviendas. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero no me cansaré nunca de decirlo. Sortear 300 viviendas entre 5.000 solicitudes es poco menos que un falso progresismo. Y al hilo de todo esto y como tema, yo creo que más de actualidad de nuestro municipio, tema en el que yo no voy a dejar de insistir hasta que consiga que de verdad, y con todas las fuerzas que me dan todos los afiliados y votantes del Partido Popular y todas las personas que no creen en este proyecto, seguiré insistiendo en mi negativa absoluta y no es mía, de mi equipo y del Partido Popular a la construcción del espai ambiental y a la habilitación, porque no sé esto cómo se llamará, es un proyecto de Parque Aventura, todavía no lo hemos sabido muy bien calificar, nadie sabe si es viable, si no es viable, si dejará de